La inerrancia es un concepto que afirma que la Biblia puede contener errores de forma, no estamos negando eso. Cuando hablamos de los errores de forma, estamos hablando de errores de traducción y el pastor Irving hizo una buena explicación sobre esto. Pero no errores de... La inerrancia encara el conocimiento personal de Dios y la seguridad de la salvación. Si nosotros decimos que la Biblia contiene errores, vamos a dudar de la salvación. La inerrancia trata más específicamente de la transmisión exacta de los detalles de la revelación. Los que creen que la Biblia es inerrante también creen que la Biblia es infalible. Yo creo que la Biblia es infalible. Yo creo que la Biblia no se equivoca. Yo creo que la Biblia no tiene ningún tipo de error. El mártir de la traducción inglesa, Juan Wycliffe, y también lo mencionó Irving, si no me equivoco, habla de la Escritura como infalible. Esta cualidad significa que la palabra de Dios nunca decepciona. Y yo quiero escuchar un amén suyo. Amén. La palabra de Dios nunca me decepciona. Amén. Nunca se equivoca. Amén. Nunca engaña. Amén. Por lo que es la Biblia es totalmente confiable. Lo que afirma que toda su enseñanza es la enseñanza de Dios, y es lo que estamos afirmando en este día. Toda la enseñanza de la palabra es la enseñanza de Dios misma. La Biblia no puede mentir porque Dios no miente. La inerrancia se refiere a la veracidad de la fuente de información. ¿Dónde obtenemos esa fuente? En Dios. La idea de que la Biblia contiene errores, y ahí quiero que por favor Tony me busque a Karl Barth. Siga adelante. Ok. Esa idea de que la Biblia contiene errores es de Karl Barth. ¿Quién fue Karl Barth? Él decía, errar es humano. Un libro humano, aunque también divino, debe contener errores. Esta idea se ha madurado a través de todos los años, se ha modernizado y es la bandera de algunas organizaciones que se hacen llamar cristianas evangélicas como la Iglesia Emergente. Esta frase de Karl Barth ha mutado en el tiempo y ahora se ha transformado en una frase que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Hemos modernizado esta expresión de Karl Barth. Alguien mencionaba en toda la exposición en este día de la neortodoxia, y Karl Barth fue el gran exponente de la neortodoxia. Afirma que la Biblia es un libro más y solo se hace palabra de Dios cuando se menciona a Cristo o se cree en ella. Barth cree que la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Nosotros no creemos eso. ¿Qué error tan grande es afirmar que la palabra de Dios contiene errores? Lo que conlleva a dudar de su inspiración. La misma palabra, en Gálatas dice, y la Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham el creyente. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, ya la palabra de Dios hablaba que había salvación para los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí? Yo creo en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Sigamos. En el Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Ok, gracias por el amén. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, cada vez que usted tiene la Biblia en sus manos, ya sea como libro o digital, allí la sumatoria de toda esa palabra es verdad. En el verso 162 dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. La Biblia habla y actúa como la voz de Dios en nuestra vida. Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, Pablo nuevamente afianzando toda la autoridad de las Escrituras. Pablo nos habla de la inerrancia y la inefabilidad de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, siendo la palabra de Dios encarnada, también apoyó la confiabilidad de la misma al decir, y lo mencionaba mi pastor Eucarí esta mañana, son ellas las que dan testimonio de mí. Algunos todavía pensarán que no toda la Escritura es la palabra de Dios, ya que vemos al diablo hablar en ella. Algunos hombres mentir. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y previniendo las posibles objeciones modernas contra la palabra de Dios, dijo en la segunda carta a Timoteo, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La última vez que revisé en mi diccionario, la palabra toda significa toda.
No existe la más mínima oportunidad para decir que una parte es inspirada y que otra no, o que debemos examinar qué dijo Dios o que no para poder obedecerlo. Creo que a algunos pensadores y predicadores cristianos que afirman que la Biblia contiene errores se les olvida un tema muy importante, que es la inspiración verbal. También lo hablaba la pastora esta mañana. Ya que si la misma contiene errores, entonces el Espíritu Santo es el autor de ese error. Los grandes reformadores, cuando escuchamos a Martín Lutero, a Calvino, no luchaban contra la inerrancia, eso ya era tácito para ellos, sino contra la tradición católica y el magisterio que pretendía tener la misma autoridad que las Escrituras. Después de la Reforma surge el racionalismo, y lo mencionó Romy, caracterizado por una plena confianza en el razonamiento humano. Este racionalismo formuló las primeras afirmaciones serias de que la Biblia era cualquier otro libro humano. Lamentablemente, en mis conversaciones y en todo lo que nos ha llevado a este proyecto de la Cumbre de Inerrancia Bíblica, y vale la pena destacarlo, la primera Cumbre de Inerrancia Bíblica, muchos creyentes me preguntaban, ¿qué es inerrancia, pastor? O dicho en criollo, y me pasó en una emisora, una pastora me dijo, ¿cómo se come eso? Y yo le dije, bueno, para que sepas cómo se come eso, tienes que venir a la Cumbre de Inerrancia Bíblica. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál cree usted que es el problema de la iglesia moderna o posmoderna en nuestro tiempo? Esa declaración. La iglesia moderna ha divinizado al hombre y ha humanizado a Dios. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos en nuestras congregaciones. Hablamos más del hombre que de Dios. Predicamos más sobre el hombre que la predicación expositiva de Dios. Y quiero decirlo en palabras de Charles Spurgeon, que es la siguiente lámina. Es muy largo que está allí, pero yo se lo voy a leer. Charles Spurgeon, previniendo tal vez lo que sería la iglesia moderna, dijo, mira la iglesia de nuestros días, me refiero a la escuela avanzada. En medio de ella vemos predicadores que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hablan del Señor Jesús, pero niegan su divinidad, que es su poder. Hablan del Espíritu Santo, pero niegan su personalidad, en el que se encuentra su propia existencia. Eliminan la sustancia y el poder de todas las doctrinas de la revelación, aunque fingen todavía creerlas. Ellos hablan de la redención, pero niegan la sustitución, que es la esencia de la misma. Ensalzan las Escrituras, pero niegan su infalibilidad. ¿En dónde radica su valor? Utilizan las frases de la ortodoxia y no creen en nada en común con los ortodoxos. Mencionando también a Lutero, lo mencionaba el pastor Irving también en su lámina. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios escrita y hecha letras, formada en letras, de la misma manera que Cristo es la eterna palabra de Dios vestida en una naturaleza humana. Para Lutero, la posibilidad de que la palabra de Dios, que era autoritativa, pero a la vez errante, hubiera estado completamente fuera de lugar. En otro lugar, dice Lutero, es la razón humana que produce herejías y errores. La fe enseña y se adhiere a la pura verdad. El que se adhiere a las Escrituras se dará cuenta de que ni mienten ni engañan. La Escritura no puede equivocarse. Las Escrituras nunca, pero nunca se han equivocado. Quiero continuar con otra frase, pero que es una frase que usted está escribiendo hoy. 2 o 3 nada más lo creen. Quiero continuar con esta frase. Hoy, 24 de octubre de 2015, en Venezuela, estamos en una batalla por la defensa de la palabra de Dios, por su inspiración, por su autoridad. Hoy estamos haciendo historia. Y al igual que el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías, es un tiempo de escuchar la palabra de Dios, es un tiempo de arrepentirnos y veremos el avivamiento en Venezuela. El apóstol Pablo en algún momento dijo, si la resurrección no fuese verdad, y estoy parafraseando lo que él dijo, entonces somos los seres con la mayor, seremos las personas con mayor ser dignos de lástima.
Hoy yo les digo, hermanos, que si la palabra no es la palabra de Dios, si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces nuestro mensaje de salvación sería en vano y sin ningún efecto. Y hoy lo que yo estoy viendo aquí, en la representación de cada uno de ustedes, es que la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz. Es tan viva y eficaz que ha permitido que hombres y mujeres, tanto como usted y como yo, que cometimos muchos errores en nuestra vida, hoy estemos aquí sentados diciendo la palabra es lo mejor que ha acontecido en nosotros. La palabra de Dios es lo mejor que tenemos. Quisiera terminar mi participación citando la palabra una palabra del obispo Paul. Una vez que permitamos que el gusano carcoma la raíz, no debemos sorprendernos si las ramas, las hojas y el fruto se pudren poco a poco. Por eso, antes de que sea el gusano que carcoma la raíz de la palabra de Dios, nosotros estamos haciendo esta cumbre de inerrancia bíblica. No podemos permitir que la ambigüedad, que la relatividad gobierne en Venezuela. Quien gobierna en Venezuela es Dios a través de su palabra. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. La gloria es para el Señor.